venta pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a esta honorable legislatura del Estado de Zacatecas a fin de que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 se consideren partidas presupuestales específicas en beneficio de diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. El marco normativo mexicano expresa con claridad las atribuciones del gobierno en su relación con los gobernados y los derechos de estos de asociarse para participar activamente en las decisiones que atañen a la comunidad. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil no lucrativas cumplen con diversas funciones especializadas específicas de beneficio social. No invaden la esfera constitucional de las tareas gubernamentales ni se crean con el fin de suplir ninguna carencia gubernamental. Su finalidad es la de ampliar la cobertura de los beneficios sociales y de atender de manera profesional y especializada algunos rubros de bienestar. La capitalización de las organizaciones de la sociedad civil, cualquiera que sea su naturaleza y sus objetivos específicos, proviene principalmente de las cuotas y las aportaciones de los activistas, trabajadores y beneficiarios. En muchos de los casos, perciben aportaciones y donativos de particulares y empresas privadas, así como subsidios por parte de los gobiernos. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los subsidios constituyen una atribución constitucional de la autoridad legislativa y excepcionalmente del Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades reglamentarias, consistente en una ayuda de carácter predominantemente económico que debe revestir las características de generalidad, temporalidad y no afectación de las finanzas públicas, con la finalidad de apoyar las actividades económicas que para la economía nacional sean de orden prioritario, así como el estímulo a la organización de empresarios y consumidores, la racionalización de la producción y la creación de industrias de utilidad nacional, cuya vigilancia y evaluación de resultados debe realizar el Estado. En cuanto a actos de autoridad, los subsidios se decretan unilateralmente, vinculando a los gobernados tanto a los beneficiarios directos o últimos como a los terceros que eventualmente intervienen en su aplicación, de modo que ésta, al crearse situaciones jurídicas concretas, da lugar a obligaciones de las autoridades y derechos correlativos de los gobernados. Por lo tanto, aun cuando los subsidios tienen la finalidad de otorgar un beneficio y no causar un perjuicio a dichos gobernados, debe admitirse que al crear una situación jurídica concreta para aquellos terceros que intervienen en el procedimiento, estos pueden verse afectados por las determinaciones correspondientes que modifiquen o revoquen un subsidio sin la observancia de la normatividad establecida en el decreto respectivo. De acuerdo con la investigadora de la UNAM, Luz Flaviana Castañeda Morales, las organizaciones de la sociedad civil en México cobran protagonismo desde los 80 del siglo pasado como respuesta a la implementación de políticas neoliberales que adelgazan el Estado, aunado al proceso de expansión e instauración en la sociedad mexicana de una tradición cultural similar al liberalismo democrático estadounidense, es decir, formas de organización autónomas y autogestionadas del aparato estatal. En este mismo contexto se encuentran las instituciones autónomas de educación, las universidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior en México son beneficiarias de subsidio por parte de los gobiernos, en un 80% por parte del gobierno federal y 20% de los gobiernos de los estados en promedio, el que, como es natural, resulta insuficiente
para la satisfacción de todas las necesidades de la educación. Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, entre 1980 y 2018, el número de jóvenes de entre 18 y 22 años que cursan estudios profesionales pasaron de 6.6 a 11 millones. Estos datos nos aportan el conocimiento de la apertura de un área de oportunidad para la implementación de acciones que permitan, por un lado, garantizar que la educación sea obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, en los términos del artículo 3º constitucional. Y por otro lado, generar en las instituciones de educación condiciones de gobernanza para el desarrollo de los sistemas de educación. Es así que es de la más alta justicia social que en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2021, en un pleno acto de justicia social y de colaboración para con las organizaciones de la sociedad civil y con las instituciones de educación superior, se asignen partidas presupuestales específicas para la atención de proyectos que coadyuven al cumplimiento de sus objetivos. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con punto de acuerdo. Se exhorta respetuosamente a esta legislatura del Estado de Zacatecas y al Ejecutivo del Estado para que tanto en el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado como en la discusión y aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio 2021 se consideren partidas presupuestales específicas para los siguientes. Primero, asignación de 3 millones de pesos a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional para equipamiento de laboratorios. Segundo, asignación de 2.5 millones de pesos a la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, para mejoramiento de instalaciones. Tercero, asignación de 10 millones de pesos para la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas, creada mediante decreto gubernativo publicado el 12 de enero de 2019. Y cuarto, asignación de 1 millón de pesos a centros de integración juvenil. Transitorios, publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Atentamente, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. Hasta aquí mi intervención, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.